Dale, vamos ahí. Víctor Salazar Lleren, un infatigable y tenaz investigador y propulsor de la literatura chinchana. Teniendo en cuenta las primeras publicaciones halladas de forma dispersa, la literatura chinchana data de unos 120 años atrás, teniendo la provincia de Chincha una vasta lista de autores y publicaciones que se han ido perdiendo en el tiempo, tanto por la dejadez de las autoridades que deberían difundirla y preservarla, como también por la indiferencia de nosotros como lectores. Sin embargo, existe el escritor y editor Víctor Salazar Lleren, quien se ha convertido en un infatigable como tenaz investigador y propulsor de la literatura chinchana. Semblanzas dialogó con Víctor Salazar para dar a conocer parte de la profusa como valiosa producción literaria chinchana, de la cual él es un importante bastión. Amigos de Semblanzas, bienvenidos al programa del día de hoy. Un programa dedicado a la literatura, pues estamos en el mes de las letras y nosotros no podemos dejar pasar esta fecha tan importante, pero centrado, focalizado en la provincia de Chincha. Hoy vamos a hablar de literatura chinchana y quién mejor para que nos dé referencias acerca de los poetas, escritores de nuestra provincia o quienes le cantaron a Chincha, que el poeta, precisamente escritor y editor Víctor Salazar Lleren, quien posee muchas publicaciones referidas a la provincia de Chincha y una biblioteca también muy valiosa conteniendo libros de la cuna de campeones. Bienvenidos al programa del día de hoy. El profesor Víctor Salazar Lleren es un estudioso de la literatura y también de la historia de la provincia de Chincha. No solamente se ha dedicado a investigar, sino a realizar publicaciones tratando de actualizar algunos libros, actualizar información y recopilarlos de manera tal que las generaciones actuales tengan la oportunidad de llevarlo como parte de su biblioteca y puedan recurrir a los libros que él publica periódicamente. Profesor Víctor Salazar, bienvenido al programa Semblanza el día de hoy, en que vamos a hacer un recorrido por la literatura de la provincia de Chincha. Sí, José Luis, muy buenas tardes a todos ustedes, a tu público. Y sí, siempre es interesante pues regresar a los inicios y recorrer nuestra tradición literaria, ¿no? Chincha es una provincia que más o menos tiene información escrita que sus
escritores o literatos comenzaron a publicar allá por el año de 1900. Sí, efectivamente, hace poco más de 120 años no había las facilidades que tenemos ahora para publicar libros, así que muchos de nuestros primeros escritores se valían de los periódicos de la época. En este caso, sobre todo el siglo XX, ¿no? De Rómulo Lanza, quien era una tribuna para nuestros escritores de esa época. En ese sentido, quienes publicaron, por ejemplo, entre otros, fue Toribio Larco Carrillo de Albornoz, un escritor nacido en Lima en 1865, pero que tuvo familia aquí y vivió acá también largas temporadas. Tal es así que durante su estancia entre 1900 y 1904 pudo publicar muchos de sus poemas y algunas crónicas también de su libro Chincha, ¿no? Y que fueron recogidas en una colección nuestra, Cuadernos Esenciales, algunos textos poéticos, ¿no? Francisco Ríos Carvajal también fue uno de los pioneros en publicaciones por esos tiempos. Sí, Francisco Ríos Carvajal también, que era un poeta boticario también y poeta, publicó bastante también en el siglo XX, y en esa época también Abelardo Alba Maurtua, ¿no? Estos tres escritores, que son nuestros primeros cimientos, publicaron pues en esos periódicos, ¿no? ¿Y por qué consideras tú que de los tres que hemos mencionado, Toribio Larco, Francisco Ríos y Abelardo Alba Maurtua, el último es el que más se le conoce? Incluso la biblioteca municipal llevó su nombre o lleva su nombre. Lleva su nombre, sí. Quizás se le conoce más porque pudo publicar un libro, ¿no? Gracias a un pariente del señor Alba Maurtua, entonces se llegó a publicar en 1921 un libro llamado Inodoras, y posteriormente en los años 62 su libro de tradiciones chinchanas, lo cual no sucedió con Toribio Larco ni con Francisco Ríos. Ellos no se le conoce un libro publicado. Se conoce proyectos literarios, sí, pero no libros publicados. Y eso quizá haya impedido que las personas y las nuevas generaciones también lo conozcan, ¿no? Solamente tienen acceso a esos textos quienes revisan los periódicos de la época, que son muy desconocidos y de difícil acceso, ¿no? Víctor, hablamos de los inicios de la literatura en la provincia de Chincha, y el periodismo y las letras estuvieron estrechamente ligadas, porque los primeros escritos que conocemos es precisamente porque existieron periódicos que se difundían, se daban a conocer cada cierto tiempo, y esos productos impresos, informativos impresos, es lo que aprovecharon los escritores de esa época para dar a conocer sus producciones. Sí, claro. Los escritores de la época no se dedicaban solamente a un género, ¿no? Eran personas múltiples. En el caso de Toribio Larco era no solamente poeta, sino también articulista, era tradicionista, ¿no? Así elaboraba sus crónicas, pero también estuvo muy inmerso en la política. En el caso de Abelardo Alba Maurtua, además de poeta, también fue periodista y también fue historiador, fue cronista. Entonces eran gente múltiple, ¿no? Y que, dadas los periódicos y la multiplicidad también de temas que se trataban allí, ellos podían involucrarse en cualquiera de esos temas, ¿no? Víctor, tú has hecho mención a dos publicaciones de Abelardo Alba, y esta es, tengo entendido, la publicación primigenia de Inodoras. Bueno, sí, este es Inodoras de 1921. Acá tenemos en nuestro archivo dos ediciones, ¿no? Hemos constatado que la primera edición vendría a ser esta, de 1921, y de 1921 también tenemos esta, solamente que hay una variación en el color, quizá una rareza en el momento de la impresión, ¿no? Una segunda edición es esta de aquí, que apareció, no se sabe, porque no se consigna la fecha de edición, pero es una réplica casi exacta. Más que una reedición, lo que nosotros llamamos con esto es una segunda edición, porque la tipografía y todo es distinta, y uno puede notar las características de la tapa y obviamente ve las diferencias claramente, ¿no? Ya posteriormente, en los años 2000, quizá, ahorita no recuerdo bien la fecha, ya se publicó una tercera edición, ¿no? Con los auspicios de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. La otra que tú habías mencionado de Abelardo Alba Maurtua es Tradiciones Chinchanas, también la obra pionera en cuanto a tradición oral de la provincia.
Sí, es una obra importante, ¿no? Aquí Abelardo muestra sus dotes no solamente de historiador, sino también de cuentista, de narrador, ¿no? Con crónicas muy sabrosas y muy profundas. En realidad, Abelardo era todo un historiador y entonces eso se ve muy claramente acá. Muestra datos, fechas, nombres y se nota que hay todo un trabajo de archivo y que fue un acierto publicarlos, ¿no? Obviamente hay que decir también que este libro que conforman, que está conformado por muchos artículos, muchos de ellos fueron escritos en el siglo XX, ¿no? Y tuvieron apariciones en la revista Variedades, por ejemplo, o en la revista Chincha Ilustrado también. Amigos de Semblanzas, estamos conversando con el poeta, escritor, profesor y editor Víctor Salazar Llerén. A propósito del mes de las letras, estamos hablando hoy de literatura chinchana. Víctor, nosotros hemos hablado hasta aquí de un poco los inicios, las publicaciones de los autores chinchanos, pero ya luego vendría un poco, si seguimos la cronología, por ejemplo, Carola Bermúdez de Castro Villalobos, a quien tú volviste, actualizaste su producción a través de la Sinfonía Inconclusa. Sí, bueno, este es un libro que apareció en 2014, lo elaboramos con Magdalena Medrano Pesquiera. Ella y yo teníamos los mismos intereses por entonces y la misma afinidad hacia esta escritora y logramos publicar este volumen. En su momento llegamos a copiar unos 40 y tantos o 50 poemas, ¿no? En la actualidad yo vengo trabajando la obra completa de Carola Bermúdez de Castro y yo llevo copiando 101 poemas, ¿no? Lo cual ya me está dificultando un poco la edición porque parece que va a salir ya más bien por tomos, ¿no? Pero sí, en esta segunda etapa de la literatura de Chincha, ya dejando un poco de lado el romanticismo, entramos a, a la etapa del modernismo chinchano, y entonces Carola Bermúdez de Castro es una de sus protagonistas, conjuntamente con Luis Schwarzuleta, ¿no? Ambos eran coetáneos, ambos publicaban en los mismos periódicos como La Acción y, y la Voz de Chincha, por ejemplo, ¿no? Y ambos también tendrían una particularidad. Víctor, si hablamos de Carola, hablamos de la pluma femenina más destacada de la provincia de Chincha. Bueno, sí, es una de las plumas más destacadas de la provincia de Chincha. Recuérdase que Carola quizás sea una de las primeras poetas, quizás sea nuestra primera poeta, pero ya para entonces María Jesús Alvarado también ya publicaba, no en Chincha, pero sí en Lima, y ya tenía también una repercusión importante, ¿no? Su madrina de Carola Bermúdez, Magdalena Barbeta Aguilar, también publicaba algunos artículos bastante incisivos en los periódicos. Entonces había una tradición no muy numerosa, pero sí contundente, ¿no? De la cual... Y tienes en tus manos también una recopilación del Fauno Bicorne de Luis Chuar. Y Luis Chuar también tiene, digamos, una rotulación particular, ser el poeta joven de la provincia de Chincha. Sí, bueno, Luis Schwartz muere a los 27 años, comienza a publicar desde los 16, 17 años, en sus días del Colegio Pardo, y bueno, sí se nota que él tenía toda la traza de poeta, vivía una vida bohemia también y bastante excéntrica, pero sobre todo lo que nos importa son sus poemas, tiene poemas muy bien logrados, sobre todo en su época un poco madura, ¿no? Los poemas que escribió en su etapa de juventud, escolar, por ejemplo, entre los 16 y 19 años, fueron publicados también por nosotros en un texto titulado Cuadernos Olvidados, donde se recogían 33 poemas, ¿no? En esta edición nosotros recogemos otra treintena de poemas más y que también estamos pensando en publicar la poesía y la prosa completa de Schwartz en un solo tomo, ¿no? Luis tuvo también un hermano, Germán. Tuvo un hermano Germán, tuvo otro hermano Guillermo, Schwartz Zuleta, ambos escritores. Germán, mucho más conocido al menos en Chincha, porque Guillermo parece que tuvo que irse a la provincia de Cañete, ¿no? Donde tuvo también repercusión, también fue director de un colegio y también llevó a cabo algunas publicaciones estudiantiles. Pero en el caso de Chincha, Germán era más conocido, fue director de Lucha, y cuando este enfermó, Luis Schwartz lo reemplazó, ¿no? En el cargo de director en este caso no de Lucha, sino perdón, de La Voz de Chincha, ¿no? Víctor, tú habías hecho mención un poco a las etapas de la literatura chinchana y si
seguimos ese orden, hablamos del vanguardismo y no podemos mencionar o dejar de mencionar al Círculo Cultural Chincha, que cumplió una importante tarea en nuestra ciudad, grupo que integró, entre otros, don Adolfo Pesquera González, Juan Manuel Medina Caña, Aurelio Chacaliazas y otros intelectuales de nuestra provincia. Sí, bueno, estamos hablando del Círculo Cultural Chincha, un grupo importantísimo para nuestra historia literaria porque por muchas razones. Una de ellas porque se preocupó por el presente, ¿no? Llevaban a cabo una serie de actividades como bibliotecas itinerantes, cruzadas por el libro, conferencias, muchas charlas radiales, recitales, invitación a poetas de Lima, por ejemplo, para que vinieran aquí a compartir sus experiencias literarias, pero también hubo un momento de valoración por la vieja tradición, ¿no? Y en ese sentido ellos publicaron este cuaderno, ¿no? Con los nombres de Toribio del Arco, Francisco Río Carvajal precisamente, y Abelardo Albama Hurto y Luis Schwarz Zuleta. Quizás este sea o fue el primer intento por recoger la tradición de estos escritores, ¿no? Que estaba ahí perdida, desperdigada. Entonces ellos nos legaron este folleto, importantísimo porque es el primer puntal, digamos, para que nuevos investigadores pudieran, como es mi caso, trabajar nuevas producciones, ¿no? Estamos conversando con Víctor Salazar Llerín, una persona que se ha dedicado bastante al estudio de la literatura de la provincia de Chincha. Esto a propósito del mes de la letra. Hablemos de literatura chinchana. Víctor, y a propósito, tú tienes en el Facebook una página que se llama precisamente Literatura Chinchana. Quienes quieran conocer algo más de los literatos de nuestra provincia, de tu pluma, pueden recurrir a esta página. Sí, bueno, en Literatura Chinchana, que es un grupo que tiene aproximadamente ya 3 años, en esos 3 años se ha podido publicar bastante información. Como todos los proyectos, siempre tienen momentos de cúspide y también de decaída. Creo que el proyecto de Literatura Chinchana está ahí, pero ha tenido su declive, pero lo importante es que en estos casos de la red la información se mantiene, ¿no? Entonces cualquier persona que quiera saber sobre todos estos autores, se ha escrito mucho y se ha publicado mucho también, tapas de libros, casi toda la bibliografía que se ha publicado en Chincha está allí colgada, hay artículos de los mismos escritores, hay estudios sobre estos escritores, y bueno, es una página muy nutrida que nos habla sobre el presente y el ayer de nuestra Chincha, ¿no? De esta etapa del vanguardismo, también es uno de tus escritores chinchanos favoritos, Víctor, el Cumpa Donaire, Jorge Donaire Belaúnde. Sí, bueno, yo le tengo un aprecio especial al Cumpa Donaire por ser una persona múltiple, ¿no? Siempre admiramos a quienes muestran diversas posibilidades y abren senderos en la provincia, sobre todo. Entonces, Jorge Donaire Belaúnde no solamente fue un connotado periodista muy conocido a nivel nacional, sino también un destacado cuentista y poeta, y sobre todo cronista, ¿no? Un cronista excepcional. Y bueno, en esta oportunidad nosotros escogimos algunos cuentos que a nuestro parecer eran los mejores, los que eran breves y mostraban una Chincha interesante y de aquellos tiempos, y los reunimos en este volumen titulado Cuentos Escogidos, ¿no? No podemos dejar de mencionar en esta etapa, Víctor Salazar Llerín, a uno de los escritores más representativos de los últimos tiempos, coterráneo nuestro, Antonio Gálvez Ronceros. Sí, bueno, Antonio Gálvez Ronceros definitivamente es otro de nuestros grandes, junto con el Cumpa, quizá nuestros mayores narradores que han habido en la provincia. Publicó algunos libros de cuentos, no recuerdo el número exactamente ahorita, pero debe haber sido unos 5 o 6, y bueno, libros de crónicas también, una novela, y por ahí muchos artículos también desperdigados en revistas, ¿no? Pero sí, Gálvez Ronceros le da calidad a nuestra narrativa, sobre todo en un momento importante, ¿no? Estamos hablando de la generación del viejo José Pardo Barreda, donde se yergue Gálvez Ronceros como la luminaria, y eso se muestra como un ejemplo para que las generaciones que venían pudieran seguir, ¿no? Gracias a él hay mucha producción que sigue ese modo de hablar, por ejemplo, de los campesinos negros, y que mucho se ha repetido en Chincha y que todavía se sigue trabajando, ¿no? En Monólogo de las Tinieblas, Antonio Gálvez Roncero
publicó Monólogo para Justito y tú lo has hecho parte de este libro que también es parte de tu producción al haberlo recopilado, Memorias del Pueblo Alto de Santo Domingo el Real. Sí, bueno, quise escribir un texto sobre ese cuento, Monólogo para Justito, porque en él se hablaba mucho sobre el acervo popular, ¿no? Y a mí me interesaba mucho destacar la sabiduría del poblador campesino, ¿no? Que en el campo tiene su propia dinámica, tiene su propia forma de llevarse a cabo. Un campesino tiene el respeto de de sus pobladores, no solamente como en las ciudades por el cargo que tienes, por la profesión que tienes, sino en el campo son las cosas mucho más sencillas, pero igual de significantes, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizas las plantas para curar ciertas enfermedades, cómo utilizas los elementos de la naturaleza para, ¿no?, llevar a cabo y solucionar problemas. Entonces, a mí me interesó mucho ese tema y en Monólogo para Justito se habla mucho de ello, ¿no? Pero quiero aprovechar este libro, Víctor, porque este libro que tú has publicado contiene bastante información histórica. Por ejemplo, empieza este libro haciendo referencias, dando datos importantísimos del primer mercado que tuvo la ciudad de Chincha Alta, la provincia de Chincha. Sí, bueno, nos llegó bueno, por esas cosas del destino, ¿no? Nos llegó un contrato de 1891, ¿no?, donde se mostraba precisamente este contrato bueno, de los primeros propietarios del mercado de abastos, ¿no? Y entonces, gracias a ese documento, nosotros pudimos reconstruir las dimensiones, las formas, la construcción, el tipo de materiales que tenía este mercado. ¿Dónde estuvo ubicado? Estuvo ubicado exactamente donde ahora se encuentra el mercado modelo, ¿no? Antes también fue un panteón, un cementerio. El panteón quedaba ahí donde está la biblioteca y frente de él estaba el mercado, ¿no? Sí. ¿Fue en un primer momento iniciativa privada? Fue iniciativa privada, sí. El municipio de Chincha no contaba con los recursos como para armar este mercado, así que se tuvo que licitar el proyecto. Y bueno, algún chinchano por ahí con dinero pudo obtener el permiso y bueno, concursando con otra persona, entonces pudo mostrar mayores beneficios para la población y fue aceptado, ¿no? Solamente que el mercado, como muchos otros mercados, también tuvo sus altibajos y en su momento también llegó a ser un mercado con bastantes deficiencias, ¿no? Y cuando llegó el momento de la peste bubónica en los años 20 hacia adelante, entonces lastimosamente tuvo que incinerarse, ¿no? Se dice que cansado de la existencia de demasiados roedores por la peste bubónica, fueron propios pobladores quienes incendiaron este mercado. Bueno, en realidad fue la municipalidad, ¿no? La municipalidad, como siempre, tiene su gente, sus trabajadores, y entonces, por orden quizá del alcalde, los encargados de este rubro incineraron el mercado, ¿no? Lo cual hizo nacer una polémica y muchas preguntas, ¿no? Porque obviamente al quemar el mercado las ratas se iban a desperdigar por muchas partes de Chincha y más que buscar la solución, quizá han encontrado en ese momento la dispersión de la plaga, ¿no? Uh-huh. En este mismo libro, Memorias del Pueblo Alto de Santo Domingo el Real, a propósito, partamos por ahí. Pueblo Alto de Santo Domingo, quizás para muchos no les suene, pero en el fondo estamos hablando de Chincha. Sí, bueno, de Chincha se dice mucho y bueno, uno de los nombres que se le acuñan a Chincha es precisamente Pueblo Alto de Santo Domingo del Real. Por ahí también se habla Pueblo Alto de Santo Domingo de la Corona Real de Chincha, entre otros nombres por ahí más o menos cercanos. Yo quise extraer el nombre de un poema de Abelardo Alba Maurtua, que precisamente se llama Chincha, ¿no? Entonces de ahí cogí quizá en honor, en homenaje a este escritor, ¿no? En este mismo libro tú haces referencias de un negro liberto que luchó al lado de un alto mando militar por la independencia del Perú, Ildefonso. Sí, bueno, Ildefonso es otro de nuestros grandes olvidados, a pesar de que tenemos una calle y bueno, se dice mucho de él. Sí, publicamos también un libro sobre Ildefonso,
¿no? A partir de un cuento de Carlos Camino Calderón, ¿no? Que ganó un concurso en 1924. Y bueno, ese cuento se ha perdido y sobre ese cuento pues se ha tejido muchas historias en Chincha. Entonces nosotros queríamos un poco discriminar la parte histórica de la parte ficcional, ¿no? Para que a Ildefonso se le pueda recordar en su exacta dimensión. Y también está la correcta escritura, porque hay quienes al escribir su nombre lo hacen de manera errónea. Sí, bueno, le dicen Ildefonso, incluso nuestra calle que queda en el seguro es San Ildefonso, ¿no? Sí. A veces, pues, con este afán de favorecer, más bien generamos contradicciones y confusiones, ¿no? Y es en este libro, Víctor, a ver, permítame, aclárame si no es así, en Memorias del Pueblo Alto de Santo Domingo, que está contenida la anécdota de Luis Chuar y Abelardo Alba. Ah, sí, hay una anécdota curiosa, ¿no? Pero que nos dice mucho de cómo funcionaba esto del respeto en la antigüedad, ¿no? Sí, bueno, esta anécdota me la cuenta Juan Manuel Medina Cañas, quien a su vez parece que se lo había contado Chacaliaza y que a su vez se lo había contado Julio Arboleda, ¿no? Parece que ha sido así, transmitiéndose una cadena. Como en toda literatura oral, siempre va a haber sus variaciones, se habla de una patada, se habla de una bofetada. Yo me he querido quedar con una bofetada porque es la versión de Medina Cañas, a quien conociste tú, conocí yo y fue un gran amigo. Bueno, nos cuenta de que Luis Schwartz y Abelardo Alba Maurtua se presentaron a un concurso en el Colegio Pardo. Entonces, Abelardo Alba Maurtua presenta su tríptico llamado Tierra Yunga, ¿no? Compuesto por Tambo de Mora, Chincha Baja y Chincha Alta. Y Luis Schwartz presenta su poema Duérmete novia, ¿no? Cuando se conoce el fallo del jurado, entonces conocemos que el ganador es Luis Schwartz. Y bueno, un buen día de esos, Luis Schwartz está en una esquina conversando con sus amigos y encuentra al maestro, ¿no? El maestro lo llama, lo cita a su presencia y bueno, Luis Schwartz como alumno y como joven se acerca raudamente. Cuando este se acerca, Abelardo Alba le propina pues una bofetada, ¿no? Diciéndole algo así como para que aprendas a respetar, ¿no? A tus mayores, ¿no? Luis Schwartz, como era de esperarse, no hizo nada, no dijo nada y se quedó allí como que en la nebulosa, ¿no? Tratando de comprender la actitud del maestro. Si el Gabo Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa tuvieron su anécdota, algo parecido, en Chincha también tenemos entre el maestro Alba Maurtua y el alumno Luis Schwartz Zuleta. Sí, bueno, guardando las distancias, cada pueblo tiene sus anécdotas y nuestros escritores que, bueno, han tenido una vida tan rica, tan exquisita, también tienen sus anécdotas que gracias a viejos amigos, entonces es posible conocerlas y darlas a conocer también a nuestro público, ¿no? Amigos de Semblanzas, en este diálogo que estamos sosteniendo con el profesor, editor, escritor y poeta Víctor Salazar Yerén, nos está mostrando una de sus publicaciones y parte de su contenido que ustedes pueden ampliar adquiriendo esta obra. A propósito, Víctor, a estas alturas de la conversación, tú has publicado más de una veintena de autores chinchanos o, dicho de otra manera, obras relacionadas a la provincia de Chincha. ¿Cómo encontrar estas obras para tenerlos en forma física? Bueno, pueden buscarnos en la página de Literatura Chinchana. Allí pueden escribirnos y bueno, nosotros le contestamos y coordinamos la entrega, ¿no? No tenemos un lugar donde se expendan los libros, pero quizá por esa vía sí, ¿no? Víctor, para concluir un poco parte del contenido de este libro, Memorias del Pueblo Alto de Santo Domingo el Real, un personaje que llegó a Chincha, otros dicen que es chinchano, o por lo menos los descendientes, de apellido Verme, que tuvo que ver mucho con el desarrollo del negocio de los cines en la provincia, que fue, según señalan, un benefactor del cementerio y que está inmortalizado a través de unas palabras que están al ingreso en una especie de obelisco. Sí, bueno, hay una efigie de un Cristo. Y entonces, un día eso de mis paseos por el cementerio vi esa inscripción y a mí personalmente me llamó mucho la atención por dos razones. Uno, porque estaba muy bien escrito y porque había
había realmente una muestra pues, de adhesión a la cristiandad y una muestra también de filosófica respecto a la muerte, ¿no? Todos morimos, todos vamos a morir. Y entonces eso me hizo interesarme por este personaje. Obviamente no se conoce mucho, tú mismo has publicado algunas notas en tu libro, y bueno, de ahí me valí para rescatar algunas notas. Encontré la fecha de nacimiento o de muerte, me parece, que está en el libro, pero sí, era un benefactor del cementerio de Chincha, ¿no? Él ayudó a que este cementerio tuviera las características que en su momento fueron realmente importantes, ¿no? Hoy el cementerio es todo un desorden y un desastre realmente, pero en su momento debe haber tenido pues una impronta muy simpática, muy cuidada, ¿no? Sí. Orlando Verme Mazzini, un personaje que está o aparece en las páginas de la historia de la provincia. Víctor, habíamos hecho mención que tú como orfandía, ¿qué otra razón tienes social para publicar? Solamente Orfandía. Orfandía Ediciones ha publicado, por ejemplo, al gran historiador, al poeta Juan Manuel Medina Cañas. Sí, bueno, también es otro de nuestros homenajes a un amigo que en su momento compartió mucho con nosotros y que de manera muy generosa compartía su información, cosa que para nosotros es importantísimo, ¿no? Quienes nos dedicamos a la investigación, esto de compartir datos y experiencias siempre es importante. Entonces, Medina Cañas había publicado en los años 90 una pequeña plaqueta titulada Tierra Chincha, Madre Chincha, algo así, y contenía solamente 8 poemas. Posteriormente, al año siguiente, había publicado ya Canto a Chincha, pero conteniendo 14 poemas más. Pero no eran los únicos poemas, ¿no? En la voz del pueblo ya, Medina Caña comenzó a publicar constantemente sus poemas, y entonces allí podemos tener la versión íntegra de lo que se trataba Canto a Chincha, ¿no? Este libro entonces recoge la edición íntegra de Canto a Chincha, ¿no? Que son aproximadamente 40 y tantos poemas, me parece. Y bueno, hay un prólogo para saber de dónde con todo este proceso escritural, y hay todo un epílogo también donde nos muestra un testimonio tuyo alrededor de este gran hombre, ¿no? Desde las aulas del Colegio Pardo se comenzaron a recopilar tradición oral de la provincia de Chincha, y uno de ellos fue el profesor Enrique Foley Gambetta. Sí, bueno, Enrique Foley Gambetta llegó como director del Colegio Pardo alrededor del año 58, me parece, y entonces no solamente se dedicó a la dirección del colegio, sino también hizo docencia, y en ese sentido impulsó mucho a sus alumnos a que investigaran y escribieran. Entonces, este proyecto de folclore chinchano apareció de manera dispersa en algunos periódicos y revistas, ¿no? Donde los alumnos, guiados por el maestro, preguntaban a viejos pobladores de Chincha sobre historias antiguas, y eran publicadas tanto en La Voz de Chincha como en Lucha y algunas revistas más. Entonces, en este proyecto nosotros quisimos reunir todos esos trabajos que habíamos encontrado hasta entonces y publicarlos en este volumen titulado Folklore Chinchano. Entre los nuevos escritores de la provincia de Chincha está Chamaco, Justo Teodoro Franco Carvajal. Sí. Justo Franco es un escritor ya añejo, por decirlo así, de edad. Y entonces él nos confió sus cuentos. Nosotros confiamos también en estos relatos porque mostraban un factor interesante, ¿no? Eran relatos contados en las horas de la merienda, ¿no? Por los mismos trabajadores campesinos. Y entonces este libro recoge esas experiencias, esas anécdotas de estos trabajadores. Nosotros estuvimos muy contentos porque no hay muchos trabajos de este tipo, ¿no? Entonces nos cuenta una serie de historias relacionadas a las comidas, a los gatos, y que muestran a personajes y muestran también las idiosincrasias de nuestros pobladores, ¿no? Sobre todo del Carmen. Roger Paredes Flores también confió en Orfandía Ediciones para que publique sus obras. Sí, Roger Paredes Flores es un escritor de Chiclayo, ¿no? Pero está afincado en Chincha desde siempre, y entonces tiene una novela publicada con nosotros y un conjunto de cuentos. Él más transita por el mundo de la ficción,
Y para nosotros es importante este escritor también porque abre vetas, nuevas vetas, ¿no? No solamente por el lado costumbrista de nuestra provincia, sino también por el lado de la ficción. Rogers quizás sea uno de nuestros primeros escritores quienes habla ya de viajes interplanetarios, quienes habla sobre detectives y demás, ciencia ficción, y entonces es una gran beta que se está abriendo con él, ¿no? Y tú has entregado también a la literatura en nuestra provincia algunas producciones en verso. Bueno, sí, yo al inicio de mi carrera, por decirlo así, comencé escribiendo poesía, era lo que más me interesaba en ese momento. Leí mucha poesía y entonces quise también contar mi experiencia personal, sobre todo mi viaje a Huancavelica, donde estuve una temporada de 12 años, y allí había mucho que mostrar, mucho que decir, mucho que contar, y entonces estos libros, que fueron 5 y que luego fueron reunidos en algún libro conjunto, habla sobre esa experiencia andina, ¿no? Ferrer Maizondo pertenece a Huacho, pero también Orfandía Ediciones hace sus publicaciones porque la historia y la tradición de los pueblos, sobre todo con tantos migrantes, tienen algo en común. Sí, bueno, Chincha está poblada de huancavelicanos, de gente huancavelicano de esta zona de Castro Virreina. Así que los intercambios comerciales y culturales y etcétera son constantes, son cotidianos, ¿no? Entonces, Huachos es solamente una prolongación de Chincha, ¿no? Tenemos muchos hijos huachinos aquí en la provincia. Los dueños de pollería Naoki, por ejemplo, son chinchanos y Naoki es una tienda, una pollería chinchana, básicamente, ¿no? Entonces, los límites entre uno y otro lugar como que se rompen, se quiebran frágilmente, ¿no? Entonces, este es un libro de un huachino que nos habla de su tierra, nombres, lugares, y que nos invitan pues a conocer y nos invitan también a pensar sobre la riqueza de estos pueblos que por más lejanos que sean, tienen un rico acervo y toda una tradición que descubrirse, ¿no? Entre lo que tú has acopiado como información y que has plasmado en un libro está algo que es netamente de poesía. 100 años de poesía en Chincha, el festín del jaguar. Sí, bueno, este fue un informe que se elaboró en 2014, ¿no? Conocíamos poesía de Chincha y entonces publicamos este libro. Obviamente hay nombres que todavía faltan, ¿no? A lo largo de estos ya 10 años posteriores hemos descubierto nuevos escritores y creo que ya merita también una nueva edición de este libro con actualización de nuevos nombres. Pero este es un libro importante, creo yo, porque recoge pues y actualiza la información de entonces, porque muchas de las antologías que se editaban hasta ese momento repetían no solamente los nombres y los poemas, sino los poemas también. Entonces, comprar las antologías pasadas era como comprar las mismas antologías de siempre. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer aquí es recoger nuevos poemas, ¿no? Para que se viera de que estos poetas antologados tenían mucha más producción de nombradía, ¿no? Tú, Víctor, has hecho una aclaración importante que no se ha podido consignar a todos acá. Igual aprovechamos tu palabra para precisar que nosotros estamos haciendo así un somero recorrido por el campo de la literatura chinchana. No hemos abarcado ni vamos a abarcar a todos. Estamos haciendo referencia a algunos de cuyas publicaciones tenemos a la mano, pero indudablemente que hay muchos otros que van a dejar de mencionarse involuntariamente, pero Chincha es riquísima en producción intelectual. Y si hablamos de recopilación o antología de cuentos y relatos, tú mismo eres autor de Un pueblo rumbo al sur. Sí, Un pueblo rumbo al sur también es otro informe nuestro, publicado en 2016, a propósito de una afirmación por ahí un poco superflua que decía de que en Chincha no había cuentistas, ¿no? Entonces, nosotros quisimos con este informe un poco rebatir esa idea, que nos hace daño, obviamente, y bueno, sí descubrimos algunos cuentistas, y repito, hay otros nombres que también se nos han quedado. Estamos trabajando un libro titulado La narrativa en Chincha 1900-1962 para poder actualizar y darle continuidad a este proyecto también, ¿no? Este libro recoge narradores desde los años 62 hasta el año 2015, ¿no? Nombres como Abelardo Aloma Hurtua, con cuentos publicados en su libro
tradiciones chinchanas, al Jorge Donaire Belaunde, Galvez Ronceros, Roger Paredes, Abel, eh, Adán Paredes Flores, Miguel Carrillo Nateri, Marita Toyano Chumbiauca, Adolfo Pesquera González, y entre otros, ¿no? Entonces es un libro que nos muestra pues las diversas realidades del poblador chinchano y también las diversas formas en que tienen los escritores de Chincha, ¿no? Que no todos siguen un mismo matiz, sino que somos muy, muy variados en esta prosa, ¿no? Amigos de Semblanzas, en el mes de las letras estamos hablando de literatura chinchana, aunque parcialmente, pero estamos dando a conocer parte de la vasta producción literaria que existe en la provincia de Chincha, y esto en los últimos años se debe a que se hayan difundido gracias a el poeta, escritor, editor Víctor Salazar Llerén. Una de las últimas publicaciones también que tú has realizado, Víctor, es sobre la sierva de Dios, como se le conoce en Chincha, Melchora Saravia Tasaico. Sí, bueno, este es un libro que recoge diversos textos de muchos escritores. Quisimos escribir un libro contado a múltiples voces, ¿no? Porque ya sobre Melchorita hay dos libros precedentes, ¿no? La del Jorge Cuadros y del padre Bonifacio también, Bonifacio Olmos, que ya nos cuentan y nos dan luces sobre la biografía de Melchorita. Pero lo que nosotros quisimos hacer en este momento era mostrar esta vida interesante, pero contada a través del lente de muchos autores. Por eso que tenemos plumas como Mario Vargas Llosa, Roger Paredes Flores, José Luis Almeida Tasaico, tenemos Clorinda Pachas, Luis Canepa Pachas. Entonces gente no solamente local, sino también gente de fuera, ¿no? Todos ellos unidos por esta ferviente admiración a Melchorita, y cada uno de ellos cuenta a su manera, no solamente testimonios, sino aspectos religiosos, sino también a algunos aspectos biográficos de esta grandísima mujer, ¿no? A través de esta publicación que has realizado, Víctor Salazar, por ejemplo, nos enteramos que un fragmento de la obra Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa se refiere a una visita que él hizo a Grocio Prado, tierra de Melchorita. Sí, bueno, como sabemos, Vargas Llosa se casó en Grocio Prado, en el templo de San Pedro de Grocio Prado, y entonces, pues, Vargas Llosa se vale de esa visita para contarnos algunos puntos, momentos, escenarios y de ese entonces, ¿no? Y bueno, aquí está el texto para quienes quieran conocerlo, ¿no? Mucho se habla cuando se refiere a Melchora Saravia Tasaico de milagros, y uno de estos milagros de alguna manera está atribuido a Melchorita por parte de Zona Lituesta, que es una periodista que trabajó por muchos años en TV Perú y quien de alguna forma hace mención que en sus momentos difíciles que le tocó vivir hubo un técnico de enfermería de apellido Marcos de Grocio Prado que de alguna manera intercedió para orar y pedir por su salud. Sí, sí. Tonalito estuvo en coma algunos días y bueno, tratando de esa recuperación se encuentra con un poblador de Grosso Prado que era enfermero, ¿sí? Y entonces allí Sonalito se vale de esa presencia para poder recordar sus primeros días en los pilotos de programa donde venía Chincha, venía a visitar Grosso Prado. Entonces nos recuerda un poco sobre su venida a Grosso Prado y su visita a Melchorita, nos cuenta que ella también pudo tenderse sobre la cama de Melchorita, y bueno, se muestra también su fe hacia ella, ¿no? Toda esta información puede encontrarse en este libro Melchorita Saravia en la literatura e historia de Chincha, publicación de Víctor Salazar Llerén. Víctor, pero en esta obra no solamente hablamos de Melchorita, sino que tú nos permites, a través, por cierto, de la pluma de diversos escritores, conocer a personajes chinchanos que tuvieron que ver con los milagros que se le atribuye a Melchorita. Por ejemplo, de la pluma de Jorge Donaire Belaunde, nosotros encontramos una referencia de un panteonero muy conocido en la década de los 50, en la Chincha de antaño, en este caso Don Floro, el panteonero.
Sí, precisamente aquí hemos publicado la foto de Florencio Pachas Hernández, más conocido como Don Floro, ¿no? De él se cuenta pues una anécdota curiosa relacionada a él con el Chorita, ¿no? Entonces la historia cuenta que Don Floro, como panteonero, tenía que cerrar el cementerio y todavía los fieles estaban allí con sus velas y entonces él en un momento de desazón patea las velas en señal de que ya era hora de retirarse, ¿no? Entonces la pierna se le comienza a gangrenar, tener dolores, y entonces él asume conscientemente de que fue por esa falta de respeto que tuvo hacia nuestra Melchorita. Entonces pidió que se le acercara a Melchorita y él con todos los ruegos posibles le pide que por favor le ayude y lo sane, ¿no? Entonces es así como él logra sanarse y bueno, es la relación que él tiene con Melchorita y que es contada por Jorge Donaire Belaunde en ese gran cuento, ¿no? Y hablamos cuando recién Melchorita iniciaba, o mejor dicho, transcurrían los primeros meses de su fallecimiento y que, como todos sabemos, en un primer momento fue sepultada en el Cementerio General de Chincha. Sí, bueno, Melchorita fue enterrada en el Cementerio General y luego pues trasladada a su lugar natal, obviamente con toda la celebridad que eso demanda, ¿no? Entonces fue un proceso interesante al cual muchos de nosotros pudimos asistir, ¿no? Bueno, Víctor y amigos de Semblanzas, en realidad miren cuánto hay por conocer acerca de la literatura de la provincia de Chincha, y el tiempo ya nos quedó corto, vamos a tener que ir cortando. Por ejemplo, se nos queda demostrar, Víctor, lo que es Tradiciones Chinchanas de Abelardo Alba Maurto, publicado por Fandía Ediciones. Carlos Camino Calderón también, que habla sobre un personaje que habíamos hecho mención, Ildefonso, un héroe de la independencia peruana. Se nos está quedando también, ya habrá momento de hablar de una obra que publicaste con el amigo Miguel Cabero, El tiempo y la pluma, es decir, una serie de títulos que Víctor Salazar ha ido publicando luego de un concienzudo trabajo de investigación. Víctor, siempre es importante hablar con tu persona, una persona, un intelectual que conoce bastante de la historia, de la literatura de la provincia de Chincha y que ha aportado muchísimo en los últimos años al recuperar información histórica, al recuperar información literaria, al recuperar a nuestros literatos y darlo a conocer en una tarea titánica y quijotesca, porque sabido es que, como lo digo yo, existe poco consumo literario, poco consumo de literatura, y a veces arriesgarse o aventurarse en estos proyectos es eso, un riesgo, una aventura. Te agradecemos, Víctor, por estos minutos que nos ha brindado, y a través de Semblanzas hemos querido dar a conocer parte de la historia literaria de la provincia de Chincha. Sí, bueno, solamente decir que este trabajo que yo llevo a cabo es el resultado de múltiples manos, no múltiples voces. Yo quizás sea de vez en cuando el director de orquesta, pero detrás de estos trabajos hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, estos trabajos no pudieran ser realidad sin el apoyo de Santiago Perona, por ejemplo, ¿no? De cuyo archivo nos valemos mucho, o el archivo hemerográfico de la biblioteca, ¿no? Gracias a Juan Carlos Flores Castilla, y así a diversos amigos que siempre están en constante conversaciones con nosotros, intercambios, y bueno, ahí están los libros que se van produciendo. Y bueno, simplemente es una forma de devolverle a Chincha lo que tanto nos ha dado, ¿no? Ese aprecio que tenemos por sus escritores. Y como lo has dicho tú, Chincha tiene una riquísima tradición literaria que, bueno, a través de los años se ha ido perdiendo o que se desconoce, y que es bueno siempre estar al tanto con nuestras miradas hacia estos escritores que tanto nos dicen y que tanto nos pueden decir sobre todo de estos tiempos, ¿no? Y qué bueno sería, Víctor, que esto de rescatar y dar a conocer la literatura chinchana no sea una iniciativa particular como lo es de tu persona, sino que sea una iniciativa, un interés de quienes tienen los recursos económicos, como por ejemplo lo son los municipios. Sí, los municipios y sobre todo también los institutos, que bueno, ya los institutos de educación superior, llámese institutos o universidades, creo yo que allí debe cimentarse los gérmenes de la investigación
Y si eso sucediera, entonces tendríamos mucho más investigadores en camino, formándose, y la literatura de Chincha no estuviéramos hablando de 5 libros o 7 libros anuales, sino de quizá de una veintena de libros, porque hay mucho por rescatar, hay muchos nombres todavía por conocer, hay muchos proyectos todavía por elaborar, y entonces si no se trabaja desde los institutos, desde los colegios, entonces es muy difícil que algo importante suceda. Bien, amigos de Semblanzas, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Una semana más batallando por rescatar y dar a conocer todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia de Chincha. Gracias por su sintonía del día de hoy y nos vemos el próximo viernes.